¿Qué tal? Un gusto saludarles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Vamos a hacer en este evento un análisis, un comentario. Vamos a hacerlo en tópicos del primer informe de lo que se llamaría la entrega del gobierno federal al Congreso del Estado, ¿verdad? Y obviamente para el pueblo de México. Y el tercer informe, como lo ubica él, del gobierno federal al pueblo de México. Entonces, pues viendo entre estos detalles, ubicándolo como ciudadano, le pusimos el primer diagonal, tercer informe, que lo importante es comentar cuáles son los aspectos ponderables en términos generales para las condiciones que estamos viviendo y dentro del entorno y las circunstancias que el país está enfrentando. Así es que, pues, vamos a hacer este análisis siempre con el ameno comentario del compañero de siempre esta producción y siempre un análisis muy ameno de Héctor de la O. Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas, con quien es un gusto siempre compartir. Sí, Rafael. Héctor, pues prácticamente coherente, congruente en lo que nos ha dicho López Obrador en su tercer informe, por llamarlo así, sí. En los puntos ponderables que ahorita pues vamos a ir comentando lo que consideramos, ¿verdad? Así es. Destacable. La situación en el caso, como tú bien lo mencionas, informa al Estado, el Estado mexicano, en la conjunción de los poderes que guardan esto. El Poder Ejecutivo tiene la parte constitucional de hacer la presentación de un informe para esta fecha, 1 de septiembre. De ahí tenemos las condiciones que él mismo ha establecido como primer mandatario, como ejecutivo del país, para determinar en el orden en que él ha querido informar. El primer informe puede haber sido cuando inicia su administración, es rendirle un informe al país de qué es el estado que guarda el país en ese momento. Luego viene lo de hacer la condición de un segundo informe cuando hubo un evento muy fuerte por ahí, y el tercero, que es lo que en el caso oficial protocolarmente establece como primero. Lo que sí comentaban algunos, que por qué no se presentó con la banda presidencial, es bien sencillo. La banda presidencial se utiliza en eventos solemnes como cuando es la toma de posesión. Ahí lo vemos señalando de lo que él ha establecido como una parte fundamental de sus mensajes. ¿Qué es lo que se establece? Bueno, todo el mundo critica a los presidentes cuando inician porque no todos arrancan de la misma manera. Él ha sido un cambio, sí, efectivamente, muy diferente a las anteriores administraciones. Y bueno, ahí está en los tópicos, en lo que es el tercer informe. De hecho, bien, Héctor, él en ese señalamiento como das, él comienza en un promedio como del 62-63%. Estamos hablando de aceptación en el pueblo, ¿verdad? Que es un detalle que vamos a citar aquí. Sí, claro. Como tú decías en la presentación que se da. Yo creo que esos son aspectos de cómo llega él en principio. Bueno, pues ahí lo vemos se supone, creo que es al único hombre que la bandera, ¿verdad? Así es. Que hace el protocolo. Hace los honores, claro. Es al jefe del Ejecutivo Federal. Exactamente, el comandante supremo. Bien, vamos a ver en todos los aspectos. Comenzamos para lo que estamos destacando aquí en Economía y Mercados. Guardia Nacional. Así es. Critica como siempre todas las cosas en un lado y las otras pues a favor y en contra, en fin. Aquí estamos ubicados. ¿Qué sucede con la Guardia Nacional? Bueno, pues es algo que está echando a andar, sigue caminando. Sabemos que los aspectos de seguridad, ¿verdad?, siguen en el estado
y en la región y en el país, pues no se acaban de la noche a la mañana, y yo creo que ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Él nos anuncia lo de la Guardia Nacional. Así Otro es. ponderable, el Tren Maya, estamos ubicándolo también, igual con opiniones de un lado en contra, con opiniones de otro lado en favor, pero la perspectiva pues es buena, Sí, definitivamente desde luego. es bueno realizarlo. El asunto es que él va siendo congruente en lo que lo que va anunciando. Ya vendrá el tiempo Desde de luego. ver que lo haga, y así seguimos en nosotros, el transísmico, Ahí está, que es el anunciado, corredor transísmico, que Coatzacoalcos, Salina Cruz. de hecho, como bien subraya en el caso del presidente López Obrador, en donde establece que no le quita funciones al Canal de Panamá. Así. El Canal de Panamá por sí mismo tiene un déficit de hace 10 años de 1.200.000 contenedores que no podían moverse, las unidades estas Todo en su que se tiempo, establecen. ¿verdad? Todo en su No se tiempo. pueden mover, entonces era una situación de retraso de mercancías que duraban meses allí paradas. Los portaaviones más grandes tuvieron que Igual, ampliar, ¿verdad? así es. Esclusas. Las esclusas, los barcos que actualmente se construyen para traslado de contenedores son tan anchos que ya no pueden cruzar el canal de Panamá. Exactamente. Aquí las ventajas que podemos tener es en función de lo que pueda hacer este nuevo corredor transísmico. Ok, el otro proyecto que también él nos cita, pues ahí tenemos que sacarlo, en esa conexión Ixtepec-Arriaga. Es Sí. una conexión muy buena porque esto va a conectar con el transísmico con el Tren Maya. Ajá. Otro de los Sí, de aspectos acuerdo. también para ver, bueno, Dos Bocas, esa es la proyección de la refinería de Dos Bocas, que se supone va a ser pues lo más moderno, ¿verdad? De Que acuerdo. vamos a tener en México, y que se va a sumar con las refinerías que ya contamos, Exacto. de las cuales vienen aumentando gradualmente su producción, Cangrejera, pajaritos, que son las más tula, que deben detenidas de ahorita. ponerse a operar. Sí. Pero ahí van a echar a andar, y las que están en Tamaulipas, que todo ese punto que va a ser y va a unir hasta con Dos Bocas, la más nueva. Sí. El caso es que él está ubicando bien petroquímico, y qué bueno, ¿por qué? Pues porque tenemos la extracción de petróleo Sí, ese es uno de los ¿verdad? sistemas de molinete que se utiliza en los Estados Unidos. y nuestras aguas California, profundas también, exacto. que ya deben ser aprovechadas. Creo, Ahí las plataformas. es congruente, ¿no, Héctor? Petróleo, refinerías, porque estábamos... Pues sí, peleándolo. aun cuando decían que había una refinería en los Estados Unidos de propiedad de Pemex, sí, pero habían asociados a otras partes, y de todas formas había que hacer un pago a los refinados que se pudieran importar, y es obvio una fuga de divisas. Totalmente. Si se tiene una refinería que deberían de operar todas, entonces no habría esa fuga. ¿Por qué se bajaron las operaciones de Cangrejera y Pajaritos? Desconocemos, pero definitivamente tenemos que buscar la manera de que las divisas se mantengan en el país. Exactamente. Creo que en ese sentido es congruente lo que va. Ya el petróleo está dando. Ahorita lo que se está buscando también es quitar la centralización de que el petróleo era básicamente manejado por ingleses o estados norteamericanos. Los holandeses, Y ahora Shells, entrar más. Hasta así los es. rusos, está entrando una grande que tiene capital europeo, ruso, etcétera. Exacto. Qué bueno que entren, porque nos van a ayudar en competitividad para no depender, porque si hubiera sido buena la fórmula anterior, Sí. sería mejor México. Así Y es. estamos malones en eso. Creo que la petroquímica es muy buena. La otra que destacó, lo del gas con Comisión Federal de Electricidad, para Sí, tener para el gas más sustituir. barato del mundo, Así es. el más económico. Y entonces ahí estamos viendo ya que eso se reactiva. Creo que hablaba algo así como 4,000 y tantos millones de dólares de ahorro, algo así. Sí, en buena pero es medida, importante, si es así, ¿no? bueno, pues también esperamos que Comisión Federal ponga las condiciones tales que también las tarifas de Se energía refleje. eléctrica se reflejen en ello y bajen las tarifas, en obvio de que está altísimo el costo, y ya nos enviaban de los
socios del Consejo Empresarial para Sí, la Productividad, sí. sus reclamos de que los costos son tan elevados que se ven en necesidad de restringir sus operaciones y eso baja la actividad económica. Es cierto, el presidente anuncia el buen sentido que pues le Sí, apoyamos así que se es. tenga un gas más económico para que Comisión Federal desde ahí baje tarifas y que ya se refleje, Así porque es. es cierto, los costos, esa promesa de que bajaban las tarifas eléctricas no es cierto. O sea, al menos en comercios estamos viendo que no, oficinas, No, etcétera, ¿verdad? en el norte del país las tarifas son más bajas que en el nuestro, Perfecto. acá en el sureste, que no es lo correcto, pero bueno, vamos a Exacto. ver esto. Otro anuncio, Santa Lucía, el aeropuerto, ahí está el esquema, ¿verdad? La participación, no hay ninguna sofisticación, están las dos pistas en términos generales. El otro aspecto que vemos ponderable para checar, bueno, los ninis, ¿verdad? Que se habló de ellos, que se les están apoyando económicamente, Programa. haciendo alusión a que a los jóvenes en el país nunca se les ayudó o nunca se les tomó en cuenta. En esta ocasión está buscando la manera de que los jóvenes tengan pues algún ingreso y hay varios programas dentro de los que caben los jóvenes que esperamos los ninis hagan un recuento del beneficio que les contrae el recibir un dinero que no esperaban, pero que ahora que está, bueno, fomenten el ahorro, que es algo vital para un país. Con ese ahorro ellos pueden hacer mejores. Y decir, sí, pero no nos alcanza ni para comer y quieren que ahorremos. No, yo creo que administrándose el dinero adecuadamente puede alcanzar Y aprovechar, ¿verdad? 15-10% de ahorro es suficiente para que empiece a hacerse una cultura del ahorro. La otra es que también ubicamos que algunas empresas han tratado de entrar a ese programa, pero no han tenido respuestas. Se anuncia, yo creo que es algo muy importante que habría que checar cuándo abre, cuándo cierra, algún detallito por el estilo, ¿no? En el caso de Chiapas lo hemos visto ahí por parte de la Sí, Secretaría del Trabajo Federal, pero en términos generales de los números que nos dan, pues es algo bueno contratarlos, no dejarlos como abandonados. Creo que también es así una es. buena intención. Ya vendrá también su tiempo de ver todo esto que se está gestando, como vamos viendo cada uno de estos aspectos. Exacto. Pero suena bien. Sí, Es una se habla de la otra conexión, parte ¿no? de los becarios, que son 10.090.000, 10.090.000 de los jóvenes que están siendo becados por un monto de 60.000 millones de pesos. Una Este dinero rama. circulando, sí, este dinero circulando en el medio va a servir de mucho si sabemos administrarlo adecuadamente. Es Desde correcto. siempre debemos de buscar un mecanismo de ahorro, administración y planeación. Si los jóvenes desde el inicio hacen planeación, organización, administración, este país va a salir mucho más antes de lo que nos esperamos. Es cierto, y esto es muy bueno porque había un programa dual también ahí entre alemanes, etcétera. Esto lo cubre y sin cargarle el costo a las empresas. Creo que en sentido Claro. es bueno apoyarnos como mexicanos, ¿verdad? Tiene que ser así. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más a su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. En un instante estamos.
Semanario del Peninsular, la auténtica expresión del sureste. Región, ciudad, nación, turismo, gente y mucho más. Adquiere ya nuestra edición impresa o visítanos en www.elpeninsular.mx y entérate de los hechos del sureste mexicano. Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco. Elpeninsular.mx, la auténtica expresión del sureste. Ya estamos de nuevo en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Estamos viendo los tópicos del tercer informe del gobierno federal al Estado mexicano y al pueblo de México, ¿verdad? Bien, estábamos viendo los aspectos generales de lo que se toca, de lo que podría ser ponderable en el análisis que estamos haciendo en Economía y Mercados, que es muy congruente con lo que ha venido citando el presidente de la República. Ya vendrá el tiempo de sopesar todo esto que está arrancando, porque también por el lado de la crítica, pues es un poquito indebido que en unos meses, ¿verdad?, que él lleva, pues o su primer año, si lo pudiéramos capitalizar así, estar exigiendo ya el resultado de lo que está empezando a adecuar. Pero ya tiene que venirse viendo cómo va sentando y estamos a unos meses de tener que ver los frutos de cada uno de estos programas que él nos está anunciando y hasta avances. Vamos a proseguir entonces, Héctor, en el análisis de lo que viene. Podemos ver las siguientes láminas de lo ya habíamos visto. Ahí está un programa que vida. Vale la pena que se siga fomentando y a muy buen nivel, porque Sembrando Vida estamos hablando de plantación de árboles, de generación de economía en el campo, de actividades que pueden ser muy benéficas para que se vuelva a retomar el campo como una fuente de ingresos para la gente del campo, para las ciudades, obviamente, por los productos que se puedan mover, y para las exportaciones mismas de todos los productos, como aguacate, mango, melón, todo lo que tenemos disponible para las exportaciones. En ese caso, como con el café, honestamente hace algunos años en el café que podíamos consumir aquí en México era de muy mala calidad. Actualmente el café que tomamos en cualquier hogar de Chiapas, en cualquier hogar de México, está de la mejor categoría incluso que cualquier otro café de otros países y que son los exportables, o sea, son los que en otros países se están consumiendo. Tenemos que buscar esos aspectos de que la inocuidad y el cuidado de la producción se dé en función de todo lo que tenemos que dar. Nuevas tecnologías, una innovación más adelante con lo que se tiene que dar. Ahora, regular el uso y conservación de los bosques. Que es lo de Sembrando Vidas estamos hablando de reforestar, porque la deforestación ha sido tremenda. Que hay casos que están tirando para que les den arbolitos ahorita del programa, pero eso ya es una cuestión, exactamente, es un abuso de esa parte de la gente que hace y no debe de ser traspasado al programa. Para esos casos, una aplicación de la ley. Claro. El que
comete un delito como es el atentar contra los recursos naturales sin ninguna autorización de ningún tipo, Debería ser sancionado. debe de ser solamente sancionado, no, sino penalizado Sí, por el daño claro. que le está provocando. Claro, refiriendo a eso me Sí. refería. Llegar en la medida que sea necesaria. Entonces, a lo que me refiero, el programa en sí, pues es un programa bien, Sí. la intención es buena también por ese Así lado, y el mal uso o buen uso que le haga la sociedad ya es una responsabilidad particular. Pero el programa es bueno, se está Desde luego lanzando, que sí. de hecho lo ubicó para Centroamérica ahora, y sencillamente vamos a ver los resultados que vengan. Sí, tiene muy buen concepto diplomático el que también se invite a los países centroamericanos a que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que falta? Lo único que podríamos ubicar, él mismo lo ubica, lo reconoce, estamos en desaceleración. La parte específica de la industria es la que sí no ha tenido el repunte, pero pues esperamos que dentro de los planes que vengan, los programas que vengan, Sí, así desde como luego. todos los anteriores, se pueda atender en ese sentido a las empresas de transformación Y a las capacitación sobre manufactureras. todo. Así es, Sí. centrales. Y las que ya existen, Héctor, porque realmente van a venir otras empresas, pero hay que apoyar a la planta nacional y Desde tenemos luego. que empezar en los estados. Chiapas Sí, tiene sí, que sí, ver sí, sí. sus industrias que ya están hechas, impulsarlas, ayudarlas Estamos de de lo que acuerdo. venga. Igual el país tiene que ver, entonces, en general. Pero recordemos Sí, sí. que Chiapas tiene un rezago industrial y tenemos que Exacto. apoyar con doble tracción. ¿Por qué hablamos de la capacitación? Hay muchas nuevas tecnologías, Sí. la robótica que está Fundamental. sustituyendo a mucha mano de obra, sí, pero esa es la mano de obra. Los técnicos preparados se tienen que integrar a la planta productiva para efectos de que alguien tiene que ordenar a esos robots Manejar esos qué es lo robots. que hay que hacer. Es O correcto. sea, definitivamente que no se trabajan por sí Y solos. somos muy contaditas las industrias en Chiapas que Exacto. estamos incursionando en eso y que debemos de tener ese aspecto para impulsarnos, hablando nosotros Desde directamente, y así en el resto del sur, en general, cada uno en su característica. Salvo Sí. el caso Mérida, ya estamos viendo que están impulsando la Muy fuerte. investigación, Desde ciencia y luego. tecnología, pero tenemos que impulsar a nuestro Chiapas. Tenemos que verlo, creo que es muy interesante lo que se está haciendo en el Consejo Empresarial Así de la es. Productividad para sumarse y Sí, apoyar muy definitivo. bien al Hay- gobernador en esto. Hay un detalle muy interesante. Observemos cómo, como país, por ejemplo, la frontera norte, hablemos, Baja California, está muy vinculado con el mercado de Estados Unidos, en el caso específico California. Nuevo León está muy vinculado con el mercado con Texas. Y en el caso de Mérida, aunque lo separan, pero se están vinculando muy bien con la Florida. Esto permite que entonces nosotros, Chiapas, que no tenemos un estado enfrente que podamos hacerlo, bueno, pues vámonos con Centroamérica, empecemos a hacer los trabajos que tenemos que corresponder, Y el independientemente contexto. de que los mercados de exportación sean a otros mercados. Y el contexto que México tiene que estar enfrentando ahorita ante las nuevas condiciones del mundo. Claro. Lo que bien citas, Héctor, estamos ubicados pegaditos con Estados Unidos, estamos teniendo una condición tremenda de Desde lo que luego está que sí. haciendo, decimos el señor Donald Trump, pero realmente es el grupo de lo que él representa, ¿verdad? Es la nación Seguramente que norteamericana. sí, le están picando las costillas Para para dar. que haga y diga lo que ellos quieren que haga. Pero es el grupo de poder que está Así ahí. es. Entonces trae los asuntos con China que de alguna de otra manera estamos viendo que pues no está saliendo como él ubicaba el portavoz de ese interés norteamericano de que iba a tener doblegados a los chinos. Ya vimos la parte de Venezuela, bueno, no Claro. quiere decir que se queden parados, pero tampoco le ha resultado a Estados Unidos No, la no. manipulación que quería hacer con los países Sus latinoamericanos. mecanismos de diplomacia al exterior de sus buenos asesores debe de cambiar. O sea, los asesores que tenga en cuanto a que ya de por sí su carácter es de andar intimidando Sí, gente sí, sí. y que todavía le digan tú búscale pleito a ver a qué nos resulta Y el todo grupo esto. que tiene, ¿no, Héctor? Que dicen puro halconazo ahí al lado, John Bolton, Mike
Pompeo. Sí. Y aquel señor que nada más lo veo así medio flacón, medio vampiresco, así que se me olvida el nombre, el que fue el encargado de Irán Contras o algo así, Sí. que lo confesó en el Congreso que estaba violando la ley, ahora es el encargado especial para Latinoamérica. Bueno, Ese le valió el puesto. eso no vale. Entonces, Listo, tú eres ¿qué golpeador. sucede? Lo que sí estamos viendo es que al vecino que tenemos, pues sigue siendo una potencia grande, no va a cambiar de aquí a la primera posada. No, desde luego que no, pero tenemos Irán que equilibrar. También ya puso ahí, está queriendo jalar, pues nada más le jala el Reino Unido, obviamente Israel, pero Israel no se puede meter directo, están en directo. Vemos que está abriendo muchos frentes, pero todo eso obviamente mueve la condición económica De acuerdo. del mundo. Y eso es lo que México tiene que estar enfrentando. Por eso me llama la atención gratamente, Héctor, Sí. que nuestro dólar, que lo manejan a como quieran, pues ahí no lo tienen. El relajado, peso se ha mantenido. Relajado, el peso dólar exactamente. El peso se ha mantenido. Las va bolsas subiendo quisieron las espantar cosas. y las calificadoras, bien dijo AMLO, no les creo lo que llego, ahí la va llevando. Él está ahorrando, hay que poder entender, está ahorrando porque los vaivenes, este es angoloteo de la economía Así mundial, el oleaje está incierto, Es duro, sí. muy incierto. Sabemos el cierre mismo de este año y la apertura de lo que viene. ¿Por qué? Porque con la mano en la cintura le pueden mover al rato la paridad, el peso, las bolsas Seguro. que le dan, porque eso lo manejan. Un ejemplo, Argentina. Desde el hecho que Macri ya está perdiendo, en 24 horas devalaron El peso argentino. peso argentino y las bolsas de Es valores. terrible. Es el manipuleo, ¿no? Hay otro Híbrida. detalle. Al interior del país, en función de la política interna, el que se haya ahorrado en la administración por el gasto corriente más de 500,000 millones de pesos, Muy bueno, hay que hacerlos valer en el mercado interno en función de que si los estados, cuando reciban sus participaciones federales, lo empiezan a movilizar, van a generar una economía de circulante que vale la pena se tome. Adicional a lo que él dice, es Desde correcto lo de Sembrando Vida, tiene razón, le va a pagar a la gente para que cuide, y obviamente es un circulante abajo, como él señala. Así es. Los ninis es una ayuda, las remesas es otra, ese es un circulante en la base que es bueno, pero Desde luego que también sí. hay que hacer las otras partes de la economía para que llenen y regular la cuestión internacional. No es fácil, No. pero tenemos que hacerlo. Y Sembrando Vidas tiene que seguir trabajándose con efectos de los bonos de carbono que se Sí, tienen que muy continuar trabajando, y la actitud que tiene que tomar sobre todo nuestra entidad Chiapas de hacer una cruzada por defensa del medio ambiente, que tenemos que buscar el cómo llegar a consolidar a nuestra entidad como un estado conservador del medio ambiente, como lo está haciendo Costa Rica. Ellos tienen una aceptación extraordinaria a nivel América y están haciéndolo bien. Sí, la parte natural muy buena. En el otro sentido, Costa Rica ya tuvo su bajón, porque antes decían la Suiza Sí, latinoamericana, pero sí, hablando de bosques, esas conservaciones, hay que hablar de cada uno lo mejor que se pueda. Muy bien, creo que realmente tenemos que ver el aspecto de México, insistimos, en todo este vaivén internacional para que tengamos que salir adelante. A nosotros, cada uno, ¿verdad? Tenemos Sí. que ver desde nuestro estado lo que nos corresponde en Chiapas. Tenemos que aprovechar este movimiento extraordinario de este presidente. 9 meses de un gobierno que se da en el inicio. Y un gobernador que da la oportunidad de abrir y luchar como sociedad para hablar ampliamente cada uno en su especialidad, porque los tiempos son de cambio para ir adelante. Bien, hemos llegado pues al final del programa, siempre tan ameno, bueno, el programa en esta edición, ¿verdad? Tan ameno. Base al informe, y continuaremos en programas futuros en los temas que nos interesa, que la Siempre. gente que nos escucha, que nos pueden retroalimentar a través de sus comentarios. Y bueno, pues lo que tú bien dices, hay que mantenerse dignamente en una economía digna y con un trabajo digno. Siempre impulsándolo, como en todas las ocasiones. Productividad. Sabemos que la mejor decisión, la mejor conclusión, ¿verdad? De su análisis lo va a tener usted.
y realmente siempre vamos a sumar en economía y mercados con la objetividad y esta inteligencia productiva de un gran equipo que realmente sabe y orienta y ha luchado para que tengamos a nuestros Chiapas mejor. Es un grano de titanio que estaremos impulsando para que haya menos improvisados en la cuestión productiva, sobre todo, tengamos algo que note en la bolsa una diferencia, un enriquecimiento de nuestra economía y podamos salir adelante. Así es que estaremos pendientes de todo esto que nos está anunciando el presidente de la República para ir viendo cómo se va dando sus frutos. Hacemos votos para que esos frutos estén bien hechos, ¿verdad? Muy bien. Héctor, entonces, pues en la próxima y estamos puestísimos. Un gusto, como Rafael, siempre, Héctor, de editar. gracias. Y lo esperamos en su próximo programa, en la próxima edición de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Hasta pronto. Muy bien.